Bueno, vamos a empezar con este taller, Tu legado socioético. Nuestra hermana Miquella Mata es la expositora. Nuestra hermana se convirtió en enero del 1992, en un culto dominical de nuestra hermana Iglesia Bautista Fundamental que se encuentra en el sector de Honduras. Es la iglesia que pastorea el pastor José Agüero. Es graduada de ingeniero en sistema de la Universidad INTEC y se desempeñó durante 28 años en este cargo, trabajando en el Banco de Reserva. Es casada, se casó el 10 de febrero del año 1996 con el pastor Víctor Urraca, y desde que ellos terminaron su luna de miel, se mudaron a Santiago a trabajar en la obra, en el ministerio. Son una pareja que trabajan en la obra allá en Santiago. Por la gracia de Dios, ya ella lleva 25 años de casada y tienen 2 hijos, Juan Marcos y Ruth Camila Urraca. Hermanas, como bien les decía Miquella, si tienen alguna preguntita la pueden escribir en el chat y al final estaremos respondiendo sus inquietudes con relación a este tema. Dios me la bendiga, mi hermana Miquella. Los micrófonos son suyos. Bueno, gracias, hermana Jennifer. Eso de la edad que dijo Jennifer fue que yo me convertí en una niña, para los que van calculando, ¿verdad? Pero gracias a la hermana Jennifer, gracias a cada una de ustedes, hermanas, muy buenas tardes, a todas las que están conectadas en nuestro congreso anual, ¿verdad? Virtual, primer congreso de damas de la MEVI 2021. Las que estamos conectadas, ¿verdad? A través de nuestro canal de YouTube de la MEVI TV. Sean todas bienvenidas. Como ya la hermana Lucía ha dicho, pues el tema que me corresponde abordar es con relación a nuestro legado socioético. Como ella les informó, ¿verdad? Mi nombre es Miquella Mata de Urraca y para mí es un gran privilegio compartir este tema que para mi vida personal es todo, hermana, todo un gran reto y una meta a seguir. Y espero que para cada una de ustedes, si no lo era, pues lo sea a partir de ahora. Debido al poco tiempo, ¿verdad?, que tenemos, vamos a iniciar inmediatamente. Como decía la hermana Jennifer, por favor, vamos a mantener nuestros micrófonos muteados, las que se conecten también inmediatamente para así tener una mejor audición y mejor entendimiento de lo que estamos hablando. No se preocupe que al final, si Dios lo permite, pues tendremos una pequeña sección de preguntas y respuestas, pero en este momento vamos a orar para que sea nuestro gran Dios quien nos dirija en este estudio. Oremos, hermanas. Gracias, Señor, le damos por esta tarde. Gracias, Señor, por su misericordia. Gracias por un día haber perdonado nuestros pecados, por habernos dado la vida eterna, esa vida maravillosa que solo encontramos en Cristo, Señor. Gracias por ser nuestro abrigo, por ser nuestro refugio en medio de las tribulaciones. Pedimos, Señor, para que cada hermana pues pueda estar atenta con un corazón dispuesto a escuchar y a recibir su santa palabra, Señor. Que no sea yo, Señor, quien hable, sino que sea su Santo Espíritu, Señor, enseñando, redarguyendo, instruyendo, Señor, confrontándonos con la palabra para que, Señor, podamos dar frutos, como dice el Señor Jesucristo, dignos de arrepentimiento, Señor. Le pedimos, oh Padre, para que usted dirija todo el resto de este congreso. Es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se lo pedimos. Amén. Muy bien, hermanas, yo sé que muchas de ustedes se preguntarán, bueno, y ese tema, legado socioético, ¿verdad? Como un poquito aéreo, pero no se preocupe que lo vamos a aterrizar. Para desarrollar nuestro estudio, básicamente, pues estaremos contestando 3 preguntas básicas. Primero, ¿qué es un legado socioético? ¿Por qué debemos dejar un legado socioético? ¿Y cómo podemos dejar un buen legado socioético? Como les dije, me imagino que cuando leyeron ese título, pues quedaron quizá un poco confusas, ¿verdad? Y preguntándose de qué
estará hablando la hermana. Y me imagino que muchas de ustedes se conectaron por simple curiosidad, ¿verdad? Para saber de qué se trata este tema. Lo primero es dejar en claro, hermanas, que cuando estamos hablando de legado en este congreso, estamos hablando de un legado espiritual. Un legado espiritual. Es decir, no lo que usted le deja a alguien, sino lo que usted deja en alguien. Vuelvo y repito, estamos hablando de un legado espiritual, es decir, no lo que usted le está dejando a alguien, sino lo que usted le deja a alguien. Y quiero que eso se quede grabado en sus memorias. ¿Qué yo estoy dejando en las personas que me rodean? Entonces, cuando estamos hablando de legado socioético, ya ustedes se imaginarán, estamos hablando de nuestro testimonio. ¿Qué testimonio estoy yo dejando en la sociedad? ¿Qué testimonio estoy yo dejando en los que me rodean? ¿Y quién va a ser, hermanas, mi sociedad para este estudio? Pues en la Biblia, ¿verdad? Muchas veces vemos que la palabra de Dios divide el universo en dos grandes grupos. Muchas veces dice, ¿verdad?, los judíos y los gentiles, los de la circuncisión y los de la incircuncisión, y así entre otras cosas. En nuestro estudio, nuestra sociedad la vamos a dividir en dos grandes grupos, los creyentes y el mundo. Es decir, vamos a estar hablando de nuestro testimonio hacia el mundo, pero también nuestro testimonio hacia el pueblo de Dios. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué es para usted un testimonio? ¿Qué es para usted un testimonio? Testimonio, ¿verdad?, es testificar de alguien, ser testigos. En nuestro caso, somos testigos de Cristo, debemos testificar de Cristo. Y la vida cristiana debe ser una vida de buen testimonio, una vida de servicio al Señor, de trabajo para el reino de Dios. Pero esto, hermana, no es fácil. Esto va a requerir sacrificio, compromiso y de estar dispuestas a pagar el precio. ¿Está usted, hermana, dispuesta a pagar el precio? ¿Por qué? ¿Por qué debo yo dejar un buen testimonio en la sociedad? Hay tres cosas fundamentales que la palabra de Dios nos enseña. Primero es porque Dios nos manda a ser luz y sal de la tierra. Porque no debemos ser piedra de tropiezo a los débiles en la fe. Y porque a Dios le interesa la continuidad de tu vida. Primero vamos a desarrollar nuestro primer tema. Dios nos manda a ser luz y sal de la tierra. Debido al tiempo, hermanas, como dije, un taller, ¿verdad?, es algo que requiere preguntas, respuestas, que tenga más participación usted como público. Pero no lo podemos hacer así, hermana, en este momento, porque entonces nuestro tiempo se agotaría. Así que yo le voy a pedir a la hermana Jennifer que ella esté buscando los versículos que van a sustentar nuestro tema. Entonces, en este caso, la hermana Jennifer, que por favor nos lea con voz audible Mateo 5, los versículos del 13 al 15. Usted también lo podrá buscar en sus Biblias. Mateo 5, del 13 al 15. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Amén. Hermanas, vamos a compartir la pantalla que se me había olvidado, pero la vamos a compartir en este momento. La hermana Jennifer me verifica, por favor, si se está compartiendo correctamente. Sí. Ok, entonces hablamos de qué es un legado socioético, ¿verdad? Y estamos hablando de por qué debemos dejar un buen legado, un buen testimonio en la sociedad. Entonces, vamos a hablar de tres aspectos fundamentales
y es que debemos de ser luz y sal de la tierra. En este caso, la Biblia nos manda, como dice Mateo, ¿verdad?, a ser luz y sal de la tierra. La principal razón, hermanas, por la cual discúlpeme, hermana, la principal razón por la cual Dios no nos ha llevado, no nos lleva desde que nosotros nos convertimos al cielo. ¿Saben por qué es, hermanas? Porque el mundo necesita conocer a Cristo a través de nosotras. Dios es un Dios invisible. Dice que no hay ojo humano que lo pueda ver y que siga viviendo. Entonces, ¿a través de quién el mundo va a conocer a Dios? A través de nosotras. El cristiano es el representante de Dios en la tierra y depende mucho, hermana, de nuestro testimonio que el mundo rechace o reciba a Cristo. Lamentablemente, por el mal testimonio de muchas de nosotras, el hombre está rechazando a Cristo. Y esto no es una excusa para ellos, porque la Biblia dice que aún la naturaleza testifica que hay un Dios en los cielos, que hay un Dios creador. Pero es triste, una triste realidad, hermana, como muchas veces nosotras somos piedra de tropiezo. ¿Qué testimonio, hermanas, estamos dando delante de nuestros familiares, de nuestros vecinos, de nuestros compañeros de trabajo? ¿Qué testimonio estamos dando? Es algo que día a día debemos de preguntarnos, porque si algo es seguro, hermana, es que algún día vamos a tener que dar cuenta a Dios, a través del tribunal de Cristo. Qué dichosos, hermana, qué dichosas somos nosotras que Dios nos ha considerado. Este encargo Dios no se lo dio a los ángeles, sino nos lo dio a nosotras. El maestro no dicen, tienen que ser luz y sal de la tierra. Él dice, ustedes son. Fíjense la diferencia, hermana. No dice tienen que ser, sino dice son. Y lo somos porque hemos entrado a formar parte del reino de Dios. Y desde ese momento nuestra vida se ha de asociar a Dios y a sus valores. Dios nos llama luz del mundo. Debemos ser esa luz que muestre al hombre el camino correcto hacia Cristo, el camino de salvación, esa luz en la cual el hombre pueda verse y pueda sentirse indigno y pueda decir, yo soy pecador y yo necesito de Cristo. Como dice Salmo 119, 105, muy conocido por todas, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esto nos dice, hermana, que debemos ser diligentes en predicar la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. También debemos ser sal, hermanas. La sal en la antigüedad se utilizaba para muchos fines, inclusive hasta para pagar deudas, para hacer trueques, ¿verdad? Pero en nuestro estudio vamos a hablar de 3 características fundamentales de la sal que todas conocemos. La sal previene la corrupción, la sal produce sed y la sal da sabor. La iglesia de Cristo, hermanas, está llamada para que su influencia de santidad, mansedumbre, amor y predicación de la palabra pueda evitar que este mundo se corrompa aún más de lo que está. Es decir, la iglesia es ese vallado, nosotras somos ese vallado para que el mundo no siga deslizándose, no siga corrompiéndose. Nosotras somos ese muro de contención y debemos de serlo, hermanas. La sal produce sed. Todas conocemos esa característica, ¿verdad? Cuando comemos una comida muy salada, tenemos necesidad de beber mucha agua el día completo. Y a veces ni sabemos que la comida que estábamos comiendo estaba salada. Pero cuando yo noto que estoy bebiendo mucha agua, digo, oye, parece que
he tomado mucho sodio en el día de hoy, ¿verdad? Produce sed. De esta forma, el Señor nos llama a producir esa sed. Que nosotras como cristianas podamos producir esa sed en la sociedad, en los que me rodean. Que con mi testimonio ellos tengan esa necesidad de buscar de Dios, de decir, oye, yo quiero conocer el Dios que tú conoces. Yo quiero servir a ese Dios que tú sirves. Hermana, solo con un buen testimonio, eso se logra, eso es posible. La sal da sabor. Eso es algo que las amas de casa, todas nosotras conocemos, ¿verdad? Usted podrá echarle a la comida todo lo que usted quiera. Mire, usted podrá echarle ajo, recaíto, verduras, ajíes. Hermana, y si usted no le echó sal, eso sabe insípido, eso sabe sin gusto, eso no le da deseo a nadie de comer. El cristiano debe ser eso mismo para el mundo. Lo que es la sal para las comidas debe ser el cristiano para el mundo. Porque sin la influencia de Cristo en este mundo, esto no tiene significado. No tiene significado, hermanas. El hombre vive buscando ese algo que le hace falta, buscando llenar un vacío que no saben lo que es, ¿verdad? Y por eso muchas veces se inclinan hacia las drogas, hacia el alcohol, hacia el fumar, hacia la prostitución, hacia tantos vicios, hacia la religión, también se inclinan hacia las buenas obras y se inclinan a tantas cosas pensando que van a llenar un vacío. Y ese vacío, usted y yo sabemos, hermanas, que solo el Señor Jesucristo lo podrá llenar en sus vidas, así como lo hizo en cada una de nosotras un día. De tal manera, hermanas, que una persona sin Cristo vive una vida insípida. Un buen testimonio toca gentes, cambia generaciones. Ante la realidad que vivimos hoy, un tiempo en el cual la confianza se ha deteriorado de los gobernantes, de nuestros líderes, aún de las iglesias y de los líderes eclesiásticos. Qué triste, hermanas, cómo ha decaído nuestro testimonio, la imagen de la iglesia. Debemos recordar, hermanas, que como cristianas tenemos el deber de dejar un legado de carácter, de integridad, de responsabilidad. Pero para hacer eso tenemos que ser personas comprometidas a desarrollar un carácter íntegro y firme y entender, hermanas, que no se trata de nosotras, sino de Cristo y de sus propósitos extendidos a todas las generaciones. También, hermanas, ¿por qué debo dejar un legado, un testimonio en la sociedad, un buen testimonio? Porque no podemos ser piedra de tropiezo a los débiles en la fe. Y aquí vamos a entrar hacia nuestro testimonio con los creyentes. La hermana Jennifer, que nos ayude buscando 1 Corintios 8, los versículos 9 y 13. Hermanas, 1 Corintios 8, 9 y 13. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Y Mateo 18, del 6 al 7, hermana. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuere que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Debemos cuidar nuestro testimonio, hermanas, no solo con los de afuera, sino con los de adentro, con nuestros hermanos en Cristo.
por el mal testimonio de muchos cristianos, muchos débiles en la fe, y usted sabe que es así, se han ido al mundo. La Biblia nos enseña que hay prácticas que debemos de evitar, que no son pecados en sí, hermanas, sino que por causa de los débiles debemos dejar de hacerlo. Pero eso va a requerir sacrificio y amor hacia el prójimo y hacia la obra de Dios. Cuidemos, hermanas, al nuevo creyente. Evitemos los grupitos y las preferencias en la iglesia. Yo sé que todas tenemos a alguien con el cual tenemos más afinidad, hermanas, pero cuidémonos de eso en la iglesia. Tratemos de buscar a ese invitado, a ese nuevo creyente, cuando el culto termina. Hermana, yo quiero que usted preste un poco atención en el próximo culto de su iglesia. Si va una visita o un nuevo creyente, observe cuando termina el culto, cómo se siente esa persona. Como un pájaro sin nido. No sabe a dónde ir. Porque todo el mundo agarra para su grupo y lo dejan solo. Hermanas, yo le pido por favor que si esa era su costumbre, de hoy en adelante no lo sea. Tratemos de observar en nuestras iglesias, hay nuevo creyente hoy, hay un invitado hoy, olvídese de su canchanchan, que su canchanchan usted la va a llamar después, usted podrá hacer una cita y llamarle, hermana, ¿y qué hiciste hoy? ¿Qué viste? Pero después del culto no, hermano, usted no sabe el daño que le hacemos al nuevo creyente o al invitado cuando hacemos eso. Hermanas, motive a esa persona cuando termine el culto, acérquese a él, invítele, llámele, motívela a leer la Biblia, a participar de las actividades de la iglesia. Déjeme decirle que eso fue uno de los legados más preciosos que me dejó mi iglesia madre, la iglesia del pastor José Agüero en Honduras. Cuando yo me convertí, hermanas, eso fue lo que me mantuvo. Cuando yo veía esos hermanos que se acercaban a mí y yo decía, wow, eso yo no lo encuentro fuera de aquí. Hermanas, eso cala en lo más profundo del corazón. Yo les pido, hermanas, que cuide al invitado, cuide al nuevo creyente y a su canchanchan, llámelo después. No es malo tener canchanchanes, pero ese no es el momento para eso, hermanas. El nuevo creyente es muy débil, hermana, puede morir fácilmente, puede morir muy fácilmente. Desde que me convertí, hermanas, puedo decir que recibí ese amor de los hermanos y me di cuenta que eso era algo que no podía recibir en el mundo y eso fue algo de lo que me ayudó a crecer espiritualmente. Como le dije, me da mucha pena y trato que Dios lo sabe. Cuando estoy en mi iglesia, en cualquier iglesia, si veo un nuevo creyente, si veo un invitado, me olvido de todo el mundo y voy directamente donde esa persona. Hermanas, dejémonos de ñoñerías y sacrifiquemos nuestros gustos y preferencias con tal del que el reino de Dios sea esparcido en la tierra. Yo le voy a dar otro testimonio, hermanas, otro ejemplo práctico con relación a esto. Nosotros cuando estábamos en la iglesia, ¿verdad? Cuando me inicié, pues había un grupo de hermanos que iba al poblado de Nizao a evangelizar todos los sábados. Así que íbamos todos los sábados al pueblo de Nizao a evangelizar. Pero nos encontramos con tremenda sorpresa. Cada vez que íbamos por las calles, pues veíamos que las personas, en lugar de escuchar la palabra de Dios que nosotras queríamos hablarle, pues empezaban a cuestionarnos. Pero ¿cómo ustedes son cristianas? Si ustedes tienen arete y mira, tienen algo de maquillaje. ¿Sabe qué pasaba en ese poblado, hermanas? Que los pentecostales, no lo de ahora, porque nada que ver, los pentecostales, como eran de antes,
era el grupo mayoritario de evangélicos en esa región, en ese poblado. Y eso era el tipo de creyente que esta población conocía, y para ellos eso era ser cristiano. Ser cristiano era no ponerse arete, no maquillarse, no desrizarse, etc. Y eso era un estorbo todos los sábados. ¿Qué decidimos nosotras, hermanas? Hasta aquí. Eso va a ser un estorbo. Nada de maquillaje, nada de aretes. Y ahí terminó todo, hermanas. A partir de ahí ya no hubo problemas. Ya nosotras podíamos hacer lo que queríamos hacer, que era predicarle la palabra de Dios. A partir de ahí, esas personas iban y se congregaban en los cultos que dábamos y escuchábamos sin impedimento, hermanas, porque no se trata de mis gustos, no se trata de mí, se trata de Dios y su obra aquí en la tierra. ¿Por qué debo dejar un buen legado socioético? Porque a Dios le interesa la continuidad de tu vida. Algo que tenemos que entender es que a Dios le interesa tu continuidad. Y es tanto así que envió a su Hijo Jesucristo a morir, para que al morir nosotros pudiéramos tener vida eterna y pudiéramos seguir viviendo. Pero a Dios no solo le interesa tu eternidad allá en el cielo, sino también tu eternidad aquí en la tierra. ¿A través de qué, hermanas? A través de las personas en las que de una u otra forma tú pudiste afectar, dejando en ellas un buen legado, un buen testimonio. A Dios le interesa que no solo tú cumplas su voluntad, sino que se la transmitas a tus generaciones. En ese sentido, vemos al apóstol Pablo exhortando a Timoteo a dejar ese legado, ese buen testimonio a los que estaban a su alrededor. Y vamos a ver qué dice Pablo en 2 de Timoteo 1:2. 2 de Timoteo 1:2, hermana Jennifer. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Muy bien, aquí el apóstol Pablo está hablando de 4 generaciones. A ver si usted en su mente logró captarla. Él está hablando de él, de Pablo, Timoteo, los maestros a quienes Timoteo les iba a enseñar, y los alumnos y los que serían alumnos de esos maestros. Y eso es lo que Dios desea, hermana, que marquemos generaciones. Debemos a comenzar a mirar nuestras vidas más allá de nuestra muerte. Y es a través de nuestro legado que vamos a seguir vivas. ¿Cómo podemos dejar un buen legado socioético? Es una buena pregunta, ¿verdad? Ya que estamos hablando de este tema. Hay 2 cosas importantes, hermanas, para que usted pueda dejar un buen legado en la sociedad. Número 1, teme a Dios y obedécele. El legado comienza en tu corazón, en tu relación con Dios. Hermana Jennifer, que lea rapidito Salmo 112 del 1 al 3. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Muy bien, ofrécele a Dios todo lo que eres, todo lo que tienes. Busca que sus mandamientos te sean deleitosos en gran manera, y te aseguro que podrás transmitir el mejor legado que puedas dejar. ¿Cuál es? El temor a Dios y la obediencia. Ocúpate, hermana, de tu transformación. Ocupémonos de nuestra transformación. No podemos dejar el mejor legado en la sociedad si nosotras no somos verdaderamente transformadas por Dios y su palabra. No podemos pedirle a alguien que haga lo que nosotras no hacemos. No se trata de decirle al mundo, ¿verdad?, que soy creyente, de vociferarlo en los 4 vientos. Se trata de vivir como cristianas. Que el mundo desee conocer a Dios porque le ha visto a través de nosotras.
Una de las cosas, hermanas, que yo le pedía siempre a Dios es que en los 28 años que duré en el banco de reservas, no para vanagloria mía, Dios lo sabe, hermanas, eso me costó mucho sacrificio. Era que yo no quería oír que nadie dijera, yo no me convierto a Cristo por Milqueya. Hermanas, si algo me hace llorar, me entristece, es ver cómo el nombre de Cristo muchas veces es tirado al piso, hermanas, por nosotras, por nuestro mal testimonio. Yo no voy a esa iglesia porque fulana hace tal y tal cosa para ser como fulana, mejor yo no soy nada. Eso duele, eso me duele a mi hermana. Yo prefiero que hablen mal de mí y no de la iglesia y no del nombre de Dios. Hermana, y eso era algo que me atormentaba, que yo luchaba con eso, hermana, y para la gloria de Dios, hermanas, yo no fui ni soy la mejor creyente, pero yo le pedí al Señor eso y yo trataba de llegar un poco antes a mi trabajo, de que empezara la labor. Y mis compañeros, yo era la única hembra, porque imagínense, ingeniero de sistema en el banco de reserva, todos eran varones, pero me respetaban, hermana, porque la primera cartilla de presentación que yo les dije a ellos, soy casada y soy cristiana, evangélica. Ya ellos sabían, ¿saben cómo me decían? La doña. Y no porque yo era vieja, sino porque yo le transmití a ellos que había que respetar. Y yo, cada día ellos me veían orar y leer la palabra. Yo podía hacer eso en mi casa y lo hacía también, pero lo hacía delante de ellos. ¿Sabe por qué, hermanas? Porque yo quería que ellos vieran cómo se conoce a Dios, cómo se tiene una relación con Dios, cómo se busca a Dios, y quería crear en ellos esa sed. Y por la misericordia de Dios, muchos de ellos conocieron la palabra de Dios, escucharon, fueron a campañas y algunos se convirtieron para la gloria de Dios. Y otros por lo menos tienen respeto a Dios. Saben, a veces hasta me escriben, necesito que ores por mí, por tal cosa. Saben que hay alguien, por lo menos eso, hermanas, que sepan que hay alguna persona que en usted ellos pueden confiar y decir, fulana, Jennifer, ora por mí, por favor, que estoy pasando una situación difícil. Por lo menos eso, hermanas, debemos dejar. Hermanas, eso no es fácil, eso requiere sacrificio, eso requiere dejar nuestra voluntad. Hermana, eso requiere permitir que sea Dios y no nosotras. Solo debemos pedirle a Dios, hermanas, que nos ayude a dejar ese legado que Dios desea que dejemos a nuestros familiares, vecinos, compañeros de trabajo. ¿Es fácil? No lo es, hermanas, pero es posible. Recuerda, hermana, ya finalizando, porque sé que estamos ya terminando, ¿verdad, Jennifer? ¿Qué tiempo nos queda? Ya estamos en tiempo. Ok. Sobre el tiempo. Recuerda que siempre alguien nos está mirando y que están aprendiendo de cómo se vive a través de cómo vives tú, de cómo se resuelven los problemas a través de cómo los resuelves tú, de cómo se confía en Dios a través de cómo confías tú. Reflexionemos, hermanas, acerca del legado que estamos dejando. Necesitamos sembrar testimonio y la virtud del Dios verdadero, en las personas que están a nuestro alrededor. Preguntémonos, hermanas, ¿qué legado estoy yo dejando en la sociedad cuando muera? ¿Durará? ¿Será permanente y eterno? Como dice la plantilla que puse acá, procuremos, hermanas, que nuestro testimonio siempre glorifique el nombre de Dios y no el nuestro. Dios les bendiga, hermana. Amén, amén. Gracias, hermana Miquella, por traernos este excelente manjar de la palabra de Dios, este taller que ha sido de mucha bendición. Yo sé que sí, de un buen testimonio en la sociedad depende
mucho de que otros vengan a los pies de Cristo. Si yo no reflejo a Cristo, si yo no soy sal, dice la Biblia que no sirvo para nada, sino para ser echado fuera y hollado por los hombres. Voy a ser humillada, me van a decir, ¿quién? Cristiana, tú. Es algo difícil. Hermana, tengo para usted 2 preguntitas aquí, rapidito. Ajá. La primera es, ¿cómo puedo mantener un buen testimonio cuando los que me rodean son molestosos y no respetan mi espacio y o derechos? Bueno, eso es sencillo, hermana, la que preguntó eso, y no sencillo, ¿verdad? Lo primero que yo recomiendo es orar, porque yo sé, hermana, que somos humanas, tenemos nuestro background, ¿verdad? Venimos con nuestro carácter. Muchas veces hay personas, como yo les dije, mis compañeros de trabajo muchas veces preguntaban por fastidiar y yo lo que quería era decirle, pues váyanse todo para el infierno, pero eso no es lo que Dios espera que yo haga. Dios respondía en amor, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Entonces, lo primero es orar para que Dios controle nuestro carácter, para que Dios nos dé sabiduría, para que Dios cambie primero mi corazón, para que empiece a cambiar el corazón de ellos y ponga, hermana, a cada una de esas personas en oración día a día, porque la Biblia dice que debemos amar aún a nuestros enemigos. Entonces yo primero debo dar testimonio, ¿verdad? No puedo pedirle a ellos que hagan lo que yo no hago. Y lo segundo es orar por ellos para que sea Dios, porque yo no transformo a nadie, ni usted tampoco, es el Espíritu de Dios que puede transformar. Entonces orar para que el Espíritu Santo haga la obra y usted se mantenga ecuánime en lo que dice la palabra de Dios, porque eso es lo que quiere Satanás, sacarnos de nuestros cabales, pero no podemos permitirlo. Muchas gracias, hermana Miquella. La segunda preguntita dice, ¿cómo se puede reparar un testimonio roto en la sociedad? Empezando a dar uno correcto. Claro, como yo dije, no se trata de yo vociferar que soy cristiana. Se trata de vivir como cristiana. Y yo sé que cuando nosotros hemos marcado algo negativo, es difícil cambiar ese pensamiento de las personas, indudablemente. Pero ¿cómo yo lo puedo lograr? Que ellos empiecen a ver que ya yo soy diferente. Que si antes yo respondía con maldición, ahora respondo con bendición, ¿verdad? Que ellos puedan ver que ya Miquella no era la que era antes. Eso es lo mismo cuando usted antes de Cristo y después de Cristo, ¿verdad? No puede ser el mismo testimonio. Entonces, se trata de empezar a vivir esa vida de cristiano y el mundo, el hombre, el que está alrededor suyo, se va a ir dando cuenta. Pero mira, ya Miquella no hace lo que hacía antes. Miquella era una vecina que voceaba, decía dicho, chismeaba. Pero ya cuando alguien venga con un chisme delante de usted, te va a decir, no, ya yo no hago eso, yo soy cristiana. Entonces ellos van a ir viendo eso, hermana, en usted. Usted tiene que empezar a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Y también orar para que Dios permita que esa nueva vida que usted tiene ahora, hermana, el hombre, el que está alrededor suyo, lo pueda ver. Hermana, no podemos desesperarnos. Yo sé que muchas veces nos desesperamos, pero no podemos desesperarnos porque la obra no es nuestra, la obra es de Dios. Muy bien, excelente respuesta. Gracias, hermana Miquella. Ya tenemos el tiempo arriba, así que hasta aquí vamos a dejar este taller. Recuerden, hermanas, que estamos viendo las prédicas generales por YouTube.